Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la grabación de la última unidad temática que tiene que ver con los aspectos técnicos del seguro o con los fundamentos técnicos del seguro desde el punto de vista matemático. Este material está tomado del que en su momento se entrega en los cursos de seguro de vida, porque la técnica, los aspectos técnicos del seguro, pues son matemáticos y se aplican en términos generales, sea seguro de vida, sea seguro de daños, sea seguro de accidentes, enfermedades y salud. ¿Por qué razón? Porque son los fundamentos de lo que va a verse cuando estemos en el estudio, ¿no? Así que vamos a empezar con una vista general de lo que es este apunte técnico. Entonces, primero vamos a ver los principios de probabilidad que ya se comentaron desde el seguro de vida. Y aquí se les da un ejemplo, ¿no?, de cómo se presenta el principio de probabilidad aplicado al seguro de vida. Después tenemos la ley de los grandes números. O sea, la ley de los grandes números nos lleva a reducir la incertidumbre. Por eso se les va a presentar este cuadro, que a mayor número de riesgos, el grado de incertidumbre se va reduciendo. Por ejemplo, cuando los riesgos son 10,000, ¿no?, pues la probabilidad de pérdida es 10 entre 10,000. Pero el grado de incertidumbre es de 0.003. En cambio, si ya son 1,000,000 de riesgos, la probabilidad de pérdidas, que sigue siendo el 1 al millar, son 1,000, pero el grado de incertidumbre se reduce enormemente. Entonces, es interesante pensar siempre que entre más volumen de observaciones tengamos sujetas a estudio, el grado de incertidumbre se va a reducir. Otro punto que vamos a comentar es la ley del promedio de los seguros. Esta teoría es una parte matemática que se utiliza para el seguro de daños, donde se va a encontrar el promedio de la frecuencia multiplicado por el promedio de la severidad para encontrar nosotros lo que es la prima, ¿no? Aquí la prima es el promedio de la frecuencia por el promedio de la severidad, nos da lo que es la prima de riesgo. Entonces, otro punto que vamos a comentar, ¿no?, pues algunos conceptos técnicos
de que el seguro es algo diametralmente opuesto al juego del azar, que el seguro tiene una naturaleza sumamente social. O sea, son varios conceptos que en su momento ya fueron explicados dentro del seguro de vida, pero que aprovecharemos para hablar de ello. También se menciona aquí el pleno de retención. El pleno de retención, ya lo vimos, es una cosa relacionada íntimamente con el reaseguro. Después se habla de lo que es la prima, que es la aportación económica. Acuérdense de la teoría económica del riesgo, es lo que se paga por la transferencia de un riesgo que no queremos administrar. Y ahí los elementos técnicos, aquí se da otro ejemplo aplicado a daños, en donde se habla de promedios, ¿no? Como este es un promedio y 60,000 entre 500,000 es el promedio, ¿no? De lo que tuvieron siniestro. Y este es el costo es el promedio del costo. Entonces, 60,000 entre 50,000 es el promedio de la frecuencia. 20,000 entre 500,000 es el promedio de la severidad. Entonces, si multiplicamos el promedio de la frecuencia por el promedio de la severidad, nos da la prima. Son conceptos que ya se analizaron, que ya se estudiaron. Después, a la prima neta se le agregan los gastos de administración, como son el cobro de primas, la tramitación de siniestros, el sueldo del personal de la empresa, etcétera, etcétera. Los gastos de producción, que son las comisiones de agentes, las inspecciones que hacen, ¿no?, los ingenieros para conocer el riesgo de los negocios, el gasto de redistribución de riesgos, que es el coaseguro y el reaseguro, y el recargo por desviaciones estadísticas y margen de utilidad. Si a la prima neta le agregamos estos costos en un porcentaje determinado, obtenemos la prima comercial. A la prima comercial le agregamos los impuestos y nos da la prima total al cobro, lo que viene en el recibo. Después viene otra parte importante de esta unidad, es comentar las reservas. Acuérdense que siempre vamos a hablar de primas y de reserva. Hay reservas técnicas, hay reserva de primas, reservas para obligaciones pendientes de cumplir, reserva de previsión, que ya se pasó hace muchos años a las reservas catastróficas. Hay la reserva matemáticas, esta, la 3 y la 4 corresponden a vida, y la que corresponde a daños es la reserva de riesgos en curso, que como ya he hablado en otras ocasiones, equivale al importe de la prima no devengada, pero que ese concepto ya se dio porque ya no había que hacer un avance tecnológico y se cambió, se modificó por la Comisión Nacional de Seguros el concepto de reserva de riesgos en curso como el valor presente de la siniestralidad futura. O sea, ese es lo que es en daños. Como una cosa adicional, subiré al foro después de este video todos los tipos de gráficas que se dan dentro de los seguros y
para presentar el concepto de reserva de riesgos en curso como el valor presente de la siniestralidad futura. Se les va a presentar como algo que ustedes van a realizar en el futuro. Ahorita lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar con ese documento todo lo que tiene que hacer el actuario. Ustedes lo van a poder hacer, pero pues tendrán que ir estudiando probabilidad, cálculo, los cálculos actuariales, las matemáticas financieras, y entonces podrán llegar a esos conceptos, ¿no? La reserva para siniestros pendientes de pago, la reserva para siniestros ocurridos y no reportados. Esto es muy, muy importante, ¿no? Aquí menciona cómo, de qué consta, cómo son las reservas. Otro punto importante es el reaseguro, ¿no? El reaseguro es una técnica de distribución del riesgo. O sea, es no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, hay el coaseguro, hay el reaseguro, ¿no? Que es algo que también ustedes deben de ir conociendo, cómo se maneja en el seguro de vida, cómo se maneja en el seguro de daño. Después vienen los varios tipos de reaseguro, ¿no? Reaseguro sobre la base de obligatoriedad, obligatorio, facultativo y facultativo obligatorio, que después se explican. Después vienen los reaseguros de cuota parte, es otra forma del reaseguro. Otra es el reaseguro proporcional o de excedentes. Entonces, esto de excedentes en daños se maneja a base de tabla de plenos. Es aplicable en daños. La capacidad del contrato también se habla y se explica también en términos sencillos qué es el reaseguro no proporcional. Entonces, en el reaseguro no proporcional entran el reaseguro de exceso de pérdida, el reaseguro de exceso de siniestralidad y el reaseguro de catástrofe, que después aquí más abajo se explica. Algo sobre catástrofe que ustedes deben de recordar son los eventos de la naturaleza. Agua, aire, fuego, ¿no? Tierra. Entonces, acuérdense aquellas explicaciones que les he mencionado. Entonces, en daños también es importante escuchar el término buque de contratos. Aquí se explica. Después comentar algo de las cuentas contables del reaseguro, que el pago de siniestros son chaca, no mayor de 15 días, habla de las reservas retenidas por reaseguro cedido, habla de las comisiones sobre utilidades, o sea, son todos conceptos que ustedes van a tener que estudiar más adelante y que aquí nada más se les abre la puerta. O sea, van a estudiar todos estos conceptos técnicos
pero es importante que ustedes lleguen con un mínimo de conocimientos parvulitos de las partes técnicas fundamentales del seguro. Después viene el concepto de límite de retención, ¿no? Que ya lo hemos manejado, que ya se dieron algunas explicaciones. Después viene el concepto de esquema de reaseguro, lámina que también ya les fue entregadas. Y después vienen algunas láminas explicativas de los conceptos y esquemas de reaseguro, cómo es que lo visualicen, cómo es el reaseguro no proporcional, cómo es el stop loss, el reaseguro de stop loss, ¿no? Y finalmente cierro con este concepto. Las materias de los programas de estudios que de la carrera de actuaría que ayudaran al estudiante en el cálculo de la prima, aquí está, ¿no? En el cálculo de primas, reservas y reaseguro, o sea, lo que yo ahorita nomás en una pequeña ventana les estoy haciendo ver, lo van a tener que estudiar formalmente en matemáticas financieras. Hay varios cursos, probabilidad hay varios cursos, estadísticas hay varios cursos, cálculos actuariales, hay el actuarial de vida, el actuarial de daños, hay fianzas, hay pensiones privadas, hay seguridad social, hay materia de reaseguro. O sea, ustedes van a tener que estudiar todas estas materias para poder ya trabajar con todo el conocimiento sobre cálculo de primas, sobre cálculo de reservas y sobre el reaseguro. Entonces, se recomienda al estudiante planee adecuadamente su preparación académica actuarial, pues se da el caso de que hay cálculos actuariales que no son materias obligatorias en FESA, sino que son materias optativas como fianzas. O sea, eso hay que tenerlo muy presente. Ya se los mencioné en el seguro de caución. Entonces, ese es un ejemplo. Y otro ejemplo de que no existe materia es todo lo correspondiente a la seguridad social. Entonces, lo ideal sería tener cursos completos de cálculo actuarial de cada una de las 6 especialidades antes mencionadas. O sea, fíjense que el concepto que les doy es especialidades. O sea, ustedes tienen que especializarse o en vida, o en accidentes, enfermedades y salud, o en el seguro de daños, en la parte actuarial, en la parte técnica, o en fianzas o seguros de caución, o en pensiones privadas, o en seguridad social, y sin dejar mencionar la parte del reaseguro. O sea que es pues muy importante que ustedes no dejen de ver esta situación. Entonces son las partes técnicas que hay que manejar. Entonces con esto es un primer approach a lo que es las generalidades del seguro. Entonces, lo básico es principios de probabilidad. Por eso, lo decía acá, ustedes tienen que estudiar varios años la parte de probabilidad. ¿Por qué razón?
porque ahí se van a manejar todas aquellas posibilidades que aquí nada más se están mencionando como el principio básico, dándoles un ejemplo, ¿no?, de los casos que ocurrieron. En este ejemplo, se murieron 12,020 personas, de personas que tenían 53 años de edad. Pero ¿cuál era la población total de los expuestos al riesgo? 778,981. Entonces nos da el 15 al millar como probabilidad de muerte. Entonces, esto es cuestión de explicarlo, de hacerlo patente, de que ustedes lo conozcan, ¿no? Otra tiene que ver con calcular una probabilidad de siniestros pagados por indemnizaciones que pueden ser por cualquier otro motivo. Entonces, ¿se pagaron cuántos? $6,000. Pero ¿de qué la población expuesta al riesgo? Eran 2 millones, se divide en 2 millones y nos da 3 sobre 1000, que se lee 3 al millar. Entonces, el principio de probabilidad, ustedes lo van a conocer, lo van a estudiar, lo van a aprender, pero son casos ocurridos, lo que está en el nominador, casos ocurridos entre todos los casos igualmente posibles. Otra forma de decir es casos ocurridos entre total de expuestos a ese mismo riesgo. Entonces, ese es el principio fundamental. El segundo principio es el volumen, la masa crítica. El actuario debe de tener siempre estadísticas que tengan volumen de información, que sean muchísimos casos. ¿Por qué razón? Para reducir la incertidumbre. Pongamos el caso. Hay 10,000 personas con un promedio de 10 personas que mueren actualmente. Es el ejemplo que está en este cuadro. O sea, hay 10,000 personas, se mueren 10, entonces la probabilidad de pérdida es los casos ocurridos 10 entre todos los igualmente posibles 10,000, entonces nos da la probabilidad de pérdidas de 1 al millar. Pero hay cierto grado de incertidumbre, ¿no? El grado de incertidumbre dice, ¿y cuál es la variación? O sea, esta es la probabilidad teórica, ¿no? La probabilidad de pérdidas teórica, pero no va a suceder exactamente al final del año. A lo mejor hay algunos que se mueren más en algún año, o en otros a lo mejor le atina, o en otros a lo mejor la mortalidad real es menor. Entonces a eso se le llama, ¿no?, que aunque el promedio sea de 10 fallecimientos, varíen anualmente los números. O sea, no es exacto. Algunas veces habrá 7 fallecimientos, o sea, no va a haber 10. Otros años serán 13. Entonces, vean, teóricamente se esperan 10, pero a veces puede caer en 7,
en 8, en 9, otras veces puede caer en 11, en 12, en 13. O sea que estamos entre 7 y 13. La variación promedio puede ser indicada aproximadamente como 3 en cada dirección. Esa es la incertidumbre. O sea, la variación de tres casos se dividen entre el total, ¿no? Estos son la variación ocurrida entre el total de expuestos al riesgo, nos da el 0.003. ¿Cómo le haríamos nosotros cuando se mueve la cantidad de personas? ¿No? Vamos a suponer cuando sean 100,000. La variación de un año al otro es relativa muy inferior, porque como ya son 100,000, o sea, se ha aumentado 10 veces, la variación de 3 multiplicado por 10 nos da 30. Entonces quiere decir que va a quedar entre 97 a 103, ¿no? Aquí nada más eran 7 y aquí eran 13. Es una variación de 13 en cada dirección. Pero ¿qué cosa va a ser? La variación de 3 entre 10,000. ¿Sí se fijan? Entonces, dividido, ya se aumentan un cero más. Entonces, más chica. Y si hacemos ya la última, aquí tenemos 1,000,000, aquí tenemos los 1,000, sigue siendo la misma probabilidad de pérdidas, pero hacer la división final, pues ya todavía el grado de incertidumbre se reduce. O sea que a mayor volumen, mayor seguridad. Lo contrario, lo inverso, y es equivalente, seguridad quiere decir reducir el grado de incertidumbre. Y aquí ustedes van viendo cómo el grado de incertidumbre se va reduciendo. Todo lo anterior de este principio de la ley de los grandes números se puede reducir en esto. La función del seguro consiste en combinar una amplia cantidad de riesgos y así reducir el grado de incertidumbre. O sea, es el otro principio fundamental técnico que ustedes deben de tener presente. En el seguro de daños, ¿cómo se maneja? Pues se va a encontrar el promedio del valor esperado del número de los siniestros. Y además se va a encontrar el valor esperado del monto de las reclamaciones. Entonces, si obtenemos el promedio de la frecuencia y tenemos el promedio de la severidad, es decir, lo que cuesta cada siniestro en promedio, y los multiplicamos, obtenemos la prima de riesgo. O sea, así se hacen daños. El promedio de la frecuencia por el promedio de la severidad. Después vienen conceptos teóricos, pero que son importantes que cada uno de ustedes no los deje pasar. Es decir, tiene que verlos.
Entonces son conceptos que, por favor, denle una leidita. O sea, es importante que los lea. La prima, pues ya vemos, tenemos que calcular, si es en vida, nos basamos en la tabla de mortalidad, y si es el seguro de daños, pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 500,000 automóviles. Esa es la totalidad de automóviles. Esos son todos los que están expuestos al riesgo, ¿no? ¿Y qué cosa va a ser? Que se espera que 60,000 de esos vehículos tengan un siniestro. Entonces, 60,000 es la frecuencia. Ese es lo que se está esperando. Ese es el valor esperado. Se espera que esos sean los que ocurran. ¿Y qué cosa? Y en promedio el costo del daño fue de 20,000. Aquí lo tenemos, ¿no? Separemos en forma de diagonal los 60,000 vehículos son los que tuvieron siniestro y se van a dividir entre el total de expuestos al riesgo. Después, la severidad, lo que costó cada siniestro, fueron 20,000. Entre todos los expuestos al riesgo, nos da la severidad. Entonces, sería separarlos, ¿no? Pero en forma de diagonal, aquí tenemos la probabilidad de la frecuencia por la severidad, por la probabilidad de la severidad. Entonces multiplicamos dos probabilidades y nos da la probabilidad total del costo, ¿no? Este es lo que debería de cobrar la aseguradora, es la prima, es la cuota, ¿no? Porque es la frecuencia, la probabilidad de frecuencia por la probabilidad de la severidad. Entonces, con esto que cobre, va a tener el dinero suficiente para hacer frente a esa situación. Acuérdense lo que dijimos en la ley de los grandes números. A lo mejor va a tener mayor siniestros, a lo mejor va a tener menor frecuencia, a lo mejor va a tener, no va a ser exacto, no va a caer en la línea calculada, sino que va a haber una desviación de más o una desviación de menos. Bueno, eso es precisamente el riesgo que debe manejar el actuario. Cada año lo debe de estar calculando, lo debe estar checando, rectificando, ajustando, para que no vaya a haber ni un exceso de pérdida, ni un exceso de utilidad, porque un exceso de utilidad mostraría que tú tienes unas primas muy recargadas y estás fuera de competencia. En este ejemplo se pone de manifiesto que la prima debe ser proporcional, entre otros aspectos, a la duración del seguro. Todos los seguros de daño son anuales. A la probabilidad del siniestro y el costo esperado del daño. La probabilidad del siniestro es esta frecuencia, 60,000 entre 500,000. El costo esperado del daño, 20,000 entre 500,000, ¿no? ¿Y qué cosa falta? La duración del seguro, que es un año. Ese es el principio fundamental y se conoce también como prima de riesgo o prima neta. Entonces, ¿qué cosa pasa, no? Esta prima pura o de riesgo se le recargan, se le agregan determinados renglones de gastos que ya vimos desde el seguro de vida. Aquí nomás se comenta,
Se le agrega un porcentaje para gastos de administración, gastos de producción, gastos de distribución de riesgos y para desviaciones estadísticas, para esa incertidumbre de que como que se tuvo más o tuvo menos. Es una desviación estadística, entonces hay que hacer un recargo. Y finalmente, el margen de utilidad. Entonces, la prima neta más todos estos gastos, ¿qué cosa nos da? La prima comercial. La prima comercial, le agregamos los impuestos, como es el caso de daños, nos da la prima total. ¿Y qué es la prima? Que aparece al cobro en el recibo, ¿no? No sé por qué está rejega a marcar, ¿no? Recibo. Un resumen de los componentes esenciales de la prima son el precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro. La probabilidad de daños, acuérdense, está formada por dos. La probabilidad de la frecuencia por la probabilidad de la severidad, ¿no? Multiplicados nos dan el precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra el siniestro, más los recargos que se llaman de administración, producción, compensación, redistribución de riesgos y otros gastos accesorios o fiscales, como son los impuestos. Entonces hay que tener pues ese concepto que tiene que ver con las primas. Después viene el concepto de reservas. Hay muchas reservas. Aquí a mí lo que me interesaría solamente es que las reservas de vida se conocen como reservas matemáticas o reserva matemática de prima. O sea, el 3 y el 4. Vida. Todos los que sean seguros de corto plazo, como son los seguros de daños, seguro de accidentes, enfermedades y salud, su reserva no se llama reserva matemática de primas ni reserva matemática, se llama reserva de riesgos en curso. Y aquí está en el punto número 5. Y de acuerdo con la nueva normatividad, ¿cómo definimos la reserva? La definimos como el valor presente de la siniestralidad futura. Y entonces ustedes van a ver en las gráficas que les entregaré en el documento adicional que vendrá posterior a este, vendrán un sinnúmero de gráficas que puede ser de incendio, de responsabilidad civil, de accidentes, de vida, de autos, y van a ver la reserva, cómo es en el momento de corte que sacan la fotografía del valor presente de la siniestralidad futura y ven el área bajo la curva hasta donde termina. Entonces tenemos una curva, tenemos el punto en donde se calcula la reserva y entonces todo el área bajo la curva, ese va a ser hasta su extinción, va a ser el valor presente de la siniestralidad futura y ese es a lo que se le llama reserva de riesgos en curso. Deben calcularse para cada operación o ramo. Por eso les menciono que ahí en un solo dibujo van a tener la de incendio, la de grupo, la de colectivo,
la de accidentes, la de incendio, la de autos, la de RC, la de, pues ya no me acuerdo, pero ahí lo van a tener todo completo y pues nada más lo que yo quiero es que lo vean, que lo conozcan. Alguno pudiera decir, pero no lo estás enseñando. Bueno, no te lo puedo mostrar, no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque tienes que tener conocimientos de probabilidad, conocimientos de estadística, conocimientos de todos los cálculos actuariales, de manera particular los de daños. Entonces, todavía no llegas. Entonces, nada más te estoy abriendo la ventana para que te asomes y veas todo lo que te toca o te falta estudiar para que puedas formarte adecuadamente como un actuario y puedas realizar las obligaciones propias o funciones propias de tu profesión como actuario de la manera mejor. Después viene una reserva muy importante, que es la reserva para siniestros ocurridos y no reportados, ¿no? Que son todos aquellos de los cuales todavía no tiene conocimiento la empresa. Por ejemplo, ahorita con el COVID, a lo mejor hay muchos enfermos, están en el hospital, pero pues están ahorita preocupados porque los curen. ¿Me explico? No van a estar avisándole a la aseguradora, fíjate que ya estoy en el hospital y ahí te mando los gastos, pero pues si apenas está empezando, ¿no? Ya cuando termine, ya se lo van a reportar y ya la aseguradora procederá a manejar ese siniestro que le llegó a su oficina y se llaman siniestros reportados. Pero mientras no le llegan a la empresa, se llaman siniestros que ya ocurrieron, el señor ya está en el hospital, pero todavía no se le reportan a la aseguradora. Entonces hay que calcular esa reserva. Ahí también van a tener que aprender, ¿no?, algunas técnicas matemáticas que existen para realizar. Otra reserva importante es la reserva catastrófica. En daños hay que, bueno, en todas las operaciones hay que tener. Las reservas debe de estar, el actuario calcula la reserva, le informa a contabilidad y contabilidad tiene la obligación de cubrir, o sea, por eso se llama constitución o cobertura de la reserva. Dice, el actuario me está diciendo que la reserva es X, Y, Z. Entonces yo como contador tengo que registrar, tengo que constituir peso sobre peso contablemente esa reserva. Si no se cubre, por eso se llama cobertura de reservas, si no se tienen los pesos, hay faltante de cobertura. Y al final del ejercicio, que es el 31 de diciembre, debe de estar cubierta esa cantidad. Vamos a suponer que no tienen dinero. Pues la compañía está en insolvencia. Se le debe de avisar a la autoridad para que se tomen todos los cuidados posibles y esa compañía no vaya a caer en quiebra. Por eso es importante tenerlo constituido y registrado en libros peso sobre peso. De lo contrario, pues hay faltantes de cobertura.
Es decir, no tienen las reservas completas para cubrir todas las obligaciones contraídas con sus asegurados. Y si ese faltante va creciendo, va a tronar la compañía, va a caer en insolvencia. ¿Qué se hace con esas reservas? Pues hay que invertirlas a la mayor brevedad posible. ¿Se acuerdan que la definición que les dieron en seguro de vida fue cómo defines una compañía de seguros? Pues una compañía de seguros cobra primas, ¿no? No, perdón. Una compañía de seguros corre riesgos e invierte el dinero de las primas, ¿no? Oye, pero ¿por qué aquí no dice primas? Ah, bueno, porque la prima, una parte ya se pagó en siniestros y lo que quedó se llama reserva y eso que quedó hay que invertirlo para ganar los intereses a la velocidad y a las mejores intereses posibles. Otra cosa importante, todas las aseguradoras necesitan operar con un capital, pero muchas veces ese capital hay que irlo reforzando, hay que ir metiendo más capital para tener más solvencia y tener un mejor o mayor margen de solvencia. Entonces hay más seguridad del público en las aseguradoras porque tienen mucho más capital. La nueva ley ya menciona qué se debe de considerar para calcular ese capital mínimo de garantía, ¿no? Este capital mínimo de garantía de solvencia debe de tomar en consideración el perfil de los riesgos asumidos. O sea, por eso la selección es muy importante. Si tú tienes buenos riesgos y están bien seleccionados, pues vas a tener una buena calificación por el perfil de los riesgos que has tomado. Pero si has descuidado la selección y la comisión se da cuenta que tú tienes un perfil de riesgos en donde la selección se hizo mal, pues vas a tener un perfil que te va a originar que metas más dinero de capital. También es importante la política de selección de riesgos, que ya lo hemos comentado, esta importancia que tiene. El respaldo de los reaseguradores que tienes. O sea, si tus reaseguradores no solamente es uno solo, que tengas todos los huevos en un solo reasegurador. Acuérdense el ejemplo que les he dado de Reliance, que fue una compañía mexicana donde yo era auditor actuarial y tronó. ¿Por qué razón tronó? Porque todos los huevos los tenía con la reaseguradora de mamá nodriza, que era su compañía que estaba en Nueva York. Y aquella compañía le dijo, no reasegures con nadie más que conmigo. Y cuando tuvieron un problema grave allá, la casa matriz no pudo ya solventar el pago de los siniestros de reaseguro de su filial mexicana y tronó la americana y tronó la mexicana. O sea, es muy importante. Por eso nosotros debemos de estudiar mucho, aunque de momento nos parezca una cosa aburrida, fastidiosa, pero que el día de mañana les va a ayudar mucho, porque son los fundamentos técnicos del seguro. Y después
el grado de riesgo financiero derivado de sus inversiones, porque también hay inversiones que van a la baja, hay inversiones de empresas que tienen problemas y podemos perder dinero en ese tipo de inversión. El reaseguro, ya no me detengo, ya lo hemos comentado varias veces, tanto en seguro de vida como en el tema inicial de el reaseguro. Como recuerdo, aquí les puse este esquema de reaseguro, ¿no? Como el cliente nos manda una suma asegurada de 100%. La aseguradora va a retener lo que marque su pleno de retención, y aquí nos quiere decir 40%. ¿Cuánto tiene que ceder al reasegurador? 60%. No debes de poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces dice, en lugar de tener una sola canasta, pues yo tengo 3 reaseguradores. Y lo reparte, pues como quiera. A lo mejor este le dio 20, a este le dio 10, a este le dio 30. Entonces, su 60% ya está cubierto con 3 reaseguradores. Y la compañía aseguradora mexicana se olvidó. Pero ¿qué cosa sigue? No solamente es la venta del seguro y el reaseguro, sino la retrocesión. Este proceso de retrocesión es aplicar el principio de no tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces dice, oye, a mí me dieron 20, me quedo con 10 y el otro 10 lo reparto en 2 reaseguradores. Este recibió 10 y dice, me quedo con 8, me quedo con 2, perdón, y paso 8, ¿no? 3 a este reasegurador y 5 a este reasegurador. El que recibió 30 recibió más que los otros 2. Dice, yo me quedo con 5 y mando 25. Y lo que mando 25 lo voy a repartir entre 4 reaseguradores. 12, 1, 7 y 5. Eso se conoce como que el reasegurador reasegura lo que la compañía aseguradora mexicana le cedió. Entonces, si hiciéramos aquí una línea, esta parte de arriba se conoce como retrocesión. Lo que hagan acá arriba los reaseguradores es un proceso de reaseguro, pero que a nosotros para nada nos interesa. ¿Por qué razón? Porque a nosotros los que nos van a responder son estos 3. Por eso es muy importante que tus reaseguradores sean de calidad. Vamos a suponer que a este reasegurador le fallara a este reasegurador, él sabe cómo, pero él nos va a integrar a nosotros el 30% de la suma asegurada de este cliente que estuvo con nosotros. Habrá una materia que se llama teoría del riesgo, es todo un semestre completo y ahí se explica el riesgo del reaseguro y es una materia altamente matemática. Después aquí vienen algunos ejemplitos para que el que esté interesado lo lea y vea cómo son los diferentes tipos de contrato, cómo funciona un contrato de reaseguro, perdón, me equivoqué, cómo funciona un contrato de reaseguro de exceso de pérdida, ¿no? Y aquí te pone, ¿no?
el límite, los deducibles, cuál es la suma asegurada bruta, qué es lo que detiene el excedente, qué es lo que manda el reasegurador, cómo se explica aquí en este ejemplo. El reaseguro no proporcional, se fija, ¿no? Todo lo que puede llamarse reasegurado, ¿no? Y esto es lo que te va a pagar el reasegurador. Pero si algo rebasa la línea, que es este caso, ¿quién lo paga? La aseguradora mexicana. O sea, se pasó. A lo mejor hicimos mal el cálculo cuando contratamos este tipo de reaseguro, o a lo mejor fue realmente una cosa inusitada, como pudiera ser en gastos médicos la ocurrencia de la pandemia. Entonces, hay que analizar, hay que estudiar, hay que aprender, pero no pensar que porque en una unidad temática del programa de seguro de daños, pues todo lo vamos a tener que ver, ¿no? Yo les muestro, les abro la ventana del conocimiento de los fundamentos técnicos para que ustedes lo hagan. Y regresamos a lo que ya había explicado. Ustedes deben de tener perfectamente claro que para calcular las primas, las reservas y manejar el reaseguro, pues van a tener que estudiar bien sus matemáticas financieras, probabilidad, estadística, todos los cálculos actuariales, ¿no? Por eso hay cálculo actuarial 1, cálculo actuarial 2, cálculo actuarial 3, o sea, porque así se llevan, ¿no? El reaseguro, que es en la teoría del riesgo. También hay otra materia que se llama administración actuarial, donde se explica el alcance de todo lo que puede caer dentro de la función actuarial. Es decir, todo lo que nosotros actuarios, ¿no?, podemos intervenir. Y entonces hay que estudiar, ¿no? Se recomienda al estudiante planee adecuadamente su preparación académica. Oye, ¿por qué? Bueno, porque de lo que yo les menciono acá, que ustedes deben de llevar, hay materias que en la FES Acatlán no están incluidas en su programa. Por ejemplo, ¿no?, seguridad social, en ninguna parte, ni como fundamentos, ni como legislación, ni como cálculo actuarial, se lleva. Entonces tienen que estar pendientes de cómo lo van a manejar, cómo van a resolver ese problema. Y el seguro de caución, que aquí vimos en una sola presentación, tienen que estudiarlo todo un semestre, esta parte. Todo un semestre lo deben de estudiar. Y la seguridad social, ver cómo le hacen para resolver. Así que con esto espero pues haberles dado una visión general de los aspectos técnicos del seguro, sea de vida, sea de daños. Y el aspecto técnico del seguro es los principios de probabilidad y la ley de los grandes números y la ley de los promedios. Eso es lo que deben de recordar como básico. Con esos tres principios y sus estudios de probabilidad, de estadística y de cálculo actuarial, pues ya podrán calcular primas, reservas y poder manejar también la parte del reaseguro. O sea, en concreto es lo que ustedes deben de llevar.
Así que jóvenes, muchas gracias por este semestre que pasamos juntos y que tuvimos tantas vicisitudes de manera fehaciente, ¿no? Esta epidemia, esta pandemia del coronavirus. Ojalá que todos salgamos adelante, que tengamos salud, que Dios nos proteja y podamos continuar viéndonos en el transcurso de los años faltantes de su carrera profesional. Que tengan mucho éxito y que Dios los bendiga. Hasta luego.